el mal? Las profundidades de la oscuridad. ¿Es la crueldad el significado del mal? ¿Es el mal simplemente la ausencia de bien? ¿Es el reflejo de nuestras acciones o es una fuerza externa que se encarga de seducirnos y llevarnos a cometer los actos más atroces? En el caso de que así sea, ¿qué es esa fuerza? ¿Cómo existe? ¿De dónde viene? Hoy la estación de poder decide ahondar en las profundidades del abismo oscuro, meterse en el costado siniestro del alma, para que respondamos de una vez por todas. ¿Hay una solución demoníaca? Bienvenidos a la estación de poder. Buenas noches. Buenas noches. Como ven, cada día empezamos más temprano. El programa, digo. Sí. Tal cual. Ahondar en las profundidades, sí. Y la botonera está a la orden del día, ¿no? Ya ven que está capitalizándose. Bueno, yo creo que mejor empezamos lo antes posible. bien. Hoy, contame un poco. ¿Qué nos propone la gente del sobre? Oh shit. Here we go again. Bien, Here creo we que el go. sobre vino pesadito por lo que estuve hojeando. ¿Sí? Así que vamos a intentar. Se nota pasarlo que por volvimos todos a los la temas. tierra, ¿no? Sí. Porque ya no hay dispositivos. Y es me parece que cuando los temas son densos, es Bien, para. es para destruir árboles. Bueno, vamos a empezar. Por favor. Como directo patada al pecho. Bien. Hay que sacarlo del sistema ahora. Bienvenidos a la Estación del Poder. Este es el expediente número 5. Nótese del poder. Porque es como Demonios. demonios, rayos. Sí, la vez pasada nos hablamos del tema de que andan diciendo en internet que He-Man efectivamente era el malo para esta historia. ¿En serio? ¿Qué? ¿Skeletor era el bueno? ¿Y quiénes estaban en su planeta y quiénes estaban en un planeta ajeno matando No, a los... amigo, esos son los Thundercats. Ah, es verdad. Eran los Thundercats. ¿Y He-Man qué onda? He-Man ¿Quién era anda el- semidesnudo, eh? Bueno, él era el príncipe de Eternia. Necesitaba verdad. su alter ego para hacer las cosas que no le dejaba su cargo real. No, el tema con los Thundercats era bueno para plantear temas que habíamos visto con Crónicas Marcianas, que es un poco el tema de... O sea, sin duda los Thundercats estaban invadiendo un planeta que no era suyo, y Bien. exterminando a la población nativa. Pero parece que hay que ver hasta qué punto era un tirano. Claro. ¿No? El Munra, enemigo. uno de esos. Muy egipcio, ¿no? Sí. ¿Qué es esa botanera, eh? Se ve que estos que van a hacer una invasión para despejar me hacen acordar a un culto no muy conocido de Baal, que agarra y Claro, limpia las bueno, poblaciones siempre- locales. Claro, la discusión también es, o sea, que la guerra justa, ¿no? Así ¿Y es. qué invasión está justificada? ¿Qué Yo diría vidas? que ninguno, pero bueno, parece que es muy polémico proponer hoy en día que cada uno se gobierne como quiera. Bueno, también hay algo de dónde cae el mal, ¿no? Este es un problema que estuve pensando también en relación, ya que estamos abriéndolo desde la política, en relación a la Segunda Guerra Mundial sobre todo, y cómo el mal se ha ido modificando en el siglo XX. Porque lógicamente hay eventos que se señalan como el mal justificadamente, pero no se toma en cuenta la bomba atómica, por ejemplo, en eso. No, claro, Eso no es el mal. es maravilloso eso. Es la Sobre ex- población civil de una forma sistemática. Claro, y el único país que realmente usó armas nucleares, hoy por hoy los consideramos los buenos en Occidente. Sí, ¿no? de alguna Bueno, forma se justifica como acción de guerra, ¿no? como era para cerrar, ¿no? Era para evitar que los japoneses no se iban a rendir si no veían un poder destructor casi divino, ¿no? Y entonces los yanquis iban a tener que invadir y que se mueran 1 millón de personas. Entonces, al hacer esa acción atroz,
Cosa que no se puede tanto Que es justificar. contrafáctico, aparte. Sí, no, por si supuesto. no hacíamos esto iba a pasar tarde. No, que no se puede justificar con el holocausto, decir lo mismo. Bueno, era una acción de guerra. No, tal cual. De todas formas, si empezamos a ver que en realidad poca gente sabía que estaba sucediendo, inclusive alemanes no sabían que estaba sucediendo algo con esas dimensiones, también se te cae un poco el relato, porque la joda de las pelis, ¿no? De ese relato del mal es... Sí, todos sabían que eran unos asesinos racistas sistemáticos y había que frenarlos porque eran el mal. Sí, como relato lo interesante es que eso después, como no lo pudimos dejar, quizás ahora sí, pero al menos el mundo occidental no lo pudo dejar como matriz de estética de sus enemigos. Sí. Después siempre tiene que volver a esa idea de que es un enemigo tiránico. Sí, solo le quedó... Y ese es el problema de cuando negociás con tiranos. Esos son tiranos buenos. Son tiranos saurios. Bueno, aunque se visten, lo importante es que se vistan de blanco. Digo, Star Wars nos acostumbró a Sí. no disputar qué está pasando de fondo, porque si los nuestros usan verde dólar, y blanco, y los otros negro y rojo, tipo más parecido a los comunistas y a los fascistas, Claro. entonces ya no hace falta debatir el contexto, ¿no? No, tal cual, el contenido. Ujú. O bueno, yo mismo me refiero a, por ejemplo, el cambio que hubo en la relación con Saddam Hussein. Primero era un tirano bueno. Ah, por acá tengo las cartas de Saddam Hussein. ¿Dónde están? Ah, Bueno, otro día vamos a ver las cartas de quizás Saddam han quedado Hussein. De hecho, perdidas. es todo un tema ese formato de cartas. Me parece que tenemos que ya comenzar. Bien. Pero era todo para hablar del mal. ¿No? El Todo mal, esto. no, sí, es que la discusión sobre el mal realmente permea casi a diario toda discusión que tengamos. Y sí. Desde lo chiquito hasta lo grande. Tal cual. Los demonios son, en definitiva, una representación que hacemos. O podemos llamarlo representación, podemos llamarlo de muchas maneras una fuerza que Ujú. encarna ese mal. Y de Claro. alguna forma lo exterioriza. Ujú. Claro, pero ¿desde cuándo vienen? Porque hay de más o menos demonios en muchas culturas. Sí. También es algo bastante universal, aunque con muchos matices. El Bien. demonio que conocemos hoy en día, o el diablo, ¿no? Para decir, Sí. ¡el diablo! Bueno, parece que la botonera por suerte está teniendo problemas técnicos, así que podemos discutir temas en profundidad. El diablo. Lo hacemos nosotros, claro. No siempre tuvo la misma forma. Al parecer, según el informe en el cual vamos a sumergirnos en este momento, obviamente es un problema que el monoteísmo no podía evitar, ¿no? Bien. Porque el monoteísmo tiene un problema estructural, que ninguna de sus tres ramas principales, el judaísmo, el cristianismo y el islam, resolvió de forma definitiva. Si Dios es omnipotente, omnisciente y bueno, ¿de dónde viene el mal? La pregunta se llama teodicea, Bien. del griego teos, Dios, y dike, justicia. No sé si se pronuncia dike, se escribe con K. Mira, yo lo interpreté así, o sea, como obviamente un bruto que lo está viendo en retrospectiva, pero como la odisea de la teología, como el gran problema matemático, conceptual de... Puede ser, o sea, yo no doy fe que la gente del sobre no mienta. Bien, está bien. Decía, si no me equivoco, ¿quién decía? ¿Viste? Esto de como ser culto a medias, ¿viste? Sí. Pero alguien decía, Humberto Eco me parece, como que el mal residía en algo que como que el mal residía en no dudar de las verdades, en no dudar de que es bueno, algo así. Qué posmoderno, ¿eh? No es necesario. No, al contrario. No, yo diría que no es por moderno, que es bastante confía en que hay una verdad. O sea, hay una verdad que hay que buscarla. Ok. No va a ser evidente, no va a ser entregada. El mal va a surgir en la medida que aceptes Vos las verdades cuestiones, reveladas. claro. Y te digan, Ok. esto es lo bueno, esto es lo malo. Y Bien. ahí es donde puede surgir las peores atrocidades de la humanidad. ¿No? Bien, me gusta, me interesa, sí, esta idea de la moral permeable y relativizable. Sí. Las respuestas producidas a lo largo de 2 milenios constituyen en gran medida la historia de la demonología occidental. La solución más eficaz y la más recurrente fue externalizar el mal, darle nombre, cuerpo, voluntad y jerarquía. El demonio no es un fracaso del monoteísmo, es su parche más duradero, dice el informe. Bien.
el Satán del Antiguo Testamento temprano. ¿Por qué no comenzamos desde el principio? Cuando todo Era era un nada. fiscal, no un demonio. ¿Eso lo tenés en cuenta? A ver. Antes de adentrarnos acá, yo supongo que lo va a decir. Suena... ¿Viste el libro de Job? Sí. De Job. De El de Job, Steve sí. Jobs. Sí. El de la manzanita. Bueno, ahí aparece, por ejemplo, el demonio. Y bueno, vamos a decir con esto. Sí, acá lo dice. Mira, en los textos hebreos más antiguos, Dios asume directamente la responsabilidad del mal. El Deutero Isaías lo dice sin ambigüedad. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo el mal. Eso es en Isaías 45:7. Bien. No existe antagonista sobrenatural. Mira, cito a Job. El Satán, o Satán, con artículo definido en hebreo, aclara, se presenta ante Dios junto a los ángeles. No dice eso Job. No, dice, me parece que es una cita otra. Se presenta ante Dios junto a los ángeles. La función es de fiscal celestial que pone a prueba la fidelidad de una humana con permiso divino. El término hebreo Satán significa adversario o acusador. Es un rango judicial, no un nombre propio. Bueno, ahí tienen una reunión. Dios es el que Perdón, Satán es el adversario. O sea, lo que está haciendo es un rol. De la misma forma también el que le aparece, si nos ponemos a pensar en las historias, inclusive en el nuevo, aparece para tentar, aparece para... Pero su función tranquilamente podría ser que le asignen, Es como en muchos casos, que podría no ser malo sino tener el rol. Es como el fiscal, ¿no? Sí, un cargo. Volvió a la botonera. Pero es algo judicial. Sí, parece, ¿sabes No, qué? el tipo, el abogado defensor de un violador no está a favor de la violación. Le toca en un sistema Qué ser... curioso. ¿Qué? Qué curioso porque justo estás tocando un tema que yo voy a hablar más adelante por la peli bueno, que traje. sí, exactamente. Pero bien. Le toca dentro del sistema, para que el sistema sea justo, oponerse. Para Bien. que sea justo, alguien le tiene que decir adiós, no, pero ojo, porque no sé qué. O si vos estás tan convencido de que sos el hijo de Dios, aparecerte en el desierto y decirte, sí, vamos de puta. No tenés por qué ir a crucificarte por la humanidad. Bueno, hay algo también que quizás está heredado o tomado, qué sé yo, de Anubis ahí. A la mierda. Anubis es el dios de la muerte, pero su rol es fundamentalmente el juicio de las almas. Bueno, acá vamos O ese era Osiris, uno de los dos. Sí, culto Pero a medias. que no, es que no me acuerdo, porque a veces te los cambian de acuerdo a la interpretación de... Osiris creo que medía el juicio de las almas, pero Anubis era el dios de los muertos, el que tenía la llave. Bueno, están por ahí. La idea es que vos cuando ibas tenías que ver si tus pecados pesaban en el corazón más que una pluma. Era una cosa así. La diferencia con el diablo posterior es abismal. El Satán de Job, supongo, Job, vamos a decirle en español porteño, no tiene voluntad propia. No conspira contra Dios, no seduce almas. Es un funcionario. Esta distinción se pierde en la lectura popular, pero es central para entender cómo se construyó el concepto. Y acá entra el giro del exilio babilónico, que esto lo he chequeado con los académicos. Bien. El contacto con el zoroastrismo. El exilio babilónico, ¿no? Expone el judaísmo al zoroastrismo persa. Se lo exilió cuando lo llevó a Babilonia. Religión abiertamente dualista. Ahura Mazda, el bien, contra Angra Mainyu, el mal. En guerra cósmica permanente. La influencia está académicamente documentada en los cambios léxicos y conceptuales del judaísmo intertestamentario. En los textos de Qumran, de los siglos II a.C., al 1 después de Cristo, el campo ya está dividido entre hijos de la luz e hijos de las tinieblas. Belial, nombre que en hebreo antiguo significaba simplemente sin valor, se convierte en el nombre del adversario cósmico con voluntad y poder propios. Es el salto conceptual decisivo. Ahora vienen con fuentes los informes, me encanta. Bien, Esto Belial, lo podemos buscar en Collins, de Apocalyptic Imagination, 1984. Es uno de los principales demonios, Belial. Es uno de los periodistas que está en un stream muy famoso, ¿no? Belial. Belial, perdón. Belial Sí. Woldeski. Bien. Sí. ¡Boca la concha de tu madre! Volvieron. Nico, vos que estás ahí siempre mediando con el cosmos a tu favor. Abraxas. ¿Sabés de qué religión era? Porque me parece que también viene de acá de Babilonia. Y Abraxas es curioso porque es un dios que encarna el bien y el mal al mismo tiempo. Abraxas, el del disco de... Sí, el de Santana. El de Satanás. Satanás. El Nuevo Testamento. El diablo como personaje dramático. En los evangelios, Satán tiene presencia narrativa plena. Tienta a Jesús en el desierto, en Mateo. Posee endemoniados. Es llamado el príncipe de este mundo, en Juan 12.
31. El Apocalipsis de Juan introduce la bestia de 666. Bien. El dragón identificado como la serpiente antigua, el diablo y Satanás en Apocalipsis. La imaginería profética se vuelve cosmología de guerra total. Entonces, empezamos a tener un problema filosófico, ¿no? Más pesado, porque tenemos, entonces, ¿qué pasa con ese Dios todo bueno? O todopoderoso. Y todopoderoso, y todo bueno y todopoderoso. Y acá entra el capo de San Agustín, Agustín de Hipona. Sí. Agustín de Hipona, increíble, un capo. Sí, el japonés. Agustín de Hipona, increíble. Agustín de Hipona, si se lo enseñaran a ustedes, los de formación católica, las discusiones que tenemos, ustedes podrían debatir la mayoría de las cosas que me dicen los católicos. Pasa Los que ex católicos que me dicen, pero Dios, ¿por qué permite el mal, hijo de puta? Los 14 años que te pasaste en una institución católica te hubieran expresado los argumentos filosóficos porque Pasa que están eso te lo enseñan resueltos por San Agustín. En el secundario, se supone. Yo Sí, con abandoné suerte, en la no sé, yo primaria. conozco muchos que tampoco. Pero es gracioso porque no les dan las herramientas filosóficas para defender lo que se suponen que son de ahí, ¿entendés? Es como... Es que sí, entiendo que es algo más de la Edad Media donde se toma la decisión de cambiar la figura de Dios. No, y San todo Agustín de Hipona igual es de los... Me parece que es de los doctores de la iglesia, es del 354 al 430. Ok. Entonces el tipo estaba muy formado. Bien, él venía del platonismo. Pará, el tipo, o sea, ¿Santo no- Tomás de Aquino cuándo es? Santo Tomás de Aquino sí, es Ah. la escolástica más adelante. Sí. Pero San Agustín de Hipona, el tipo no era a los 30 y pico de años después de ser adicto a la fornicación, no sé qué, la vieja lo quería convertir todo el tiempo al cristianismo y él hace todo su viaje de ser... De estar de no ser cristiano, estar en otras filosofías, de debatir, etcétera, y se Sí. convierte. Entonces, cuando se convierte, trae también mucha filosofía Claro. clásica, digamos, el que le diríamos. Aristotélica, Exactamente. platónica. todo Resuelve el problema con herramientas neoplatónicas. El mal no tiene sustancia propia. Es privatio boni, ausencia de bien. Como la oscuridad no es una cosa sino ausencia de luz, el mal no compite con Dios porque no existe en sí mismo. Eso La- lo leí, fue lo que dije en la introducción, de hecho, sí. La solución es elegante y sirve para resolver el riesgo del dualismo maniqueo. Sí. De Maní. No, Maní es un profeta también de. Y, Pero sí que el De más del maniqueísmo Asia. habla de la oposición total. claro, de bien y mal. Sí. Que Agustín. que Agustín había abrazado durante 9 años antes de su conversión. Pero convive con una teología pastoral donde el demonio sí tiene presencia, voluntad y poder concretos. La iglesia necesitaba ambas capas. La filosófica para los teólogos, la demoníaca concreta para gobernar. Dice Agustín en La Ciudad de Dios, Sí. en el tomo 11. El mal no es una naturaleza, sino que tiene el nombre de mal la privación de bien. Bien, esa es una interpretación. Eso, como muy peculiar. Porque ¿cómo se mide entonces la cantidad de bien? Bueno, anda a leer a San Agustín. Claro, que tiene- tendríamos que. Vamos ahora a entrar un poco a lo que prometió el flyer, el flyer que vos hiciste, ¿no? Sí. Las taxonomías del infierno, ¿no? La demonología escolástica no se limitó a afirmar la existencia de demonios, los clasificó, jerarquizó y especificó sus poderes con la misma precisión que se aplicaba al derecho canónico o a la física aristotélica. El resultado es un sistema burocrático del mal que dice tanto sobre la sociedad que lo produce como sobre el infierno que pretende describir. Tomás de Aquino, como que vos querías, Bien. ya vamos a aclarar los años, de 1225 a 1274, sistematiza la demonología en la Summa Theologiae. Premisas básicas: los demonios son ángeles caídos que conservan la naturaleza angélica, inteligencia, voluntad, poder, pero la orientan al mal, no tienen cuerpo propio. Pueden actuar sobre la imaginación y los sentidos humanos sin acceder directamente a la voluntad. Eso destruiría el libre albedrío, ¿no? Que accedan a la voluntad. Claro. Prerrogativa exclusiva de Dios. La posesión es posible porque el demonio puede usar el cuerpo ajeno como instrumento. En la Summa Theologiae lo voy a citar. Los ángeles y por lo tanto los demonios no pueden ocupar simultáneamente dos lugares distintos. Principio de singularitas. Cada demonio es su propia especie, a diferencia de los humanos. Dos demonios no pueden pertenecer al mismo tipo natural. Cada uno es un individuo único. ¿Qué tal? Esa es interesante, sí. Ujú. Y ahí entramos con las cosas
vamos metiéndonos ya en lo que se acerca a la imaginería ya que manejamos Porque hoy en día. también empieza el proceso de... bueno, cómo... Porque esto ya es algo que se viene nombrando, obviamente, desde que empiezan las religiones en Canaán. ¿Cómo Sí, en Cana hay convertimos- muchas religiones. Claro, sí, sobre todo cuando te estás recuperando, ¿no? Dale. Pero bueno, el concepto de cómo reconvertimos algo de una persona que cree en otra cosa en algo que nos sirva a nosotros. Y arranca toda esta cuestión de, no, lo que vos crees existe, pero no es Dios. Te están Claro, engañando. totalmente. Eso es lo Empieza que eso. la utilización el dios del otro es el demonio de... Claro, como, bueno, viste que... ¿Por de dónde vienen los cuernos y las patas de cabra y toda la cuestión del carnero? De No los... sé de dónde vienen los cuernos y la pata de lana. Vos Claro. decime. ¡Sapi! No me Bueno, quemes sí. así, claro, no me quemes. Todo. Tiene que ver con Pan, con los Faustos. Los Faustos, los faunos. Fausto es el que hace el pacto con el diablo, naturalmente. ¡Concha de tu madre, Bob Esponja! Pero los faunos son originalmente los que tienen todas esas características. Claro, Pan es tal cual un demonio posterior, ¿no? Claro, es el muy paganismo parecido, el tomado macho cabrío como- con unos cuernos Tal y cual. que toca la zamponia, ¿no? O sea, Sí, Ay, te no sé. andas seduciendo por ahí, porque el macho cabrío era un símbolo de fertilidad. ujú. En Roma, en Grecia. Y ahí lo que hacen es, sí, esto existe, pero es un demonio. Querría saber sobre la Ars Goetia y el Legemetón. No hay nada que quisiera saber más. La Ars Goetia, primera parte del Legemetón, grimorio compilado en el siglo XVII a partir de tradiciones medievales y renacentistas, lista 72 espíritus con nombre, título nobiliario, número de legiones bajo su mando, poderes específicos y protocolo de invocación. El texto fue parcialmente atribuido al rey Salomón. Borra Salomón. ¿Sí? Sí, sí. Lo que le daba legitimidad bíblica. Aleister Crowley lo editó y publicó en 1904, momentos del cual penetró en la cultura popular moderna. Es interesante porque después esto le vuelven Los más de... Salomón se caracterizan por penetrar. Sí, Quisiera eso. saber un poco de la jerarquía, que Sí, nombremos claro. la jerarquía y vos me tirás que sabés a partir de tu colección de 1000 cómics, 10.000 cómics. ¿Qué? Puede ser, bueno, sí. Lucifer, de hecho, se trata de eso. Bien, Lucifer o Satanael es emperador. Son los dos nombres. Porque Exacto. Lucifer es Oh, lucero del alba, tal cual. es cuando cae. Y Satanás es cuando llega al infierno. Claro, su pecado, porque también se asocian, es la soberbia. Es el ángel caído con hijo de la mañana, claro, en Isaías. En algunas tradiciones el más bello antes de la caída. En otras, figura distinta de Satán. El título de emperador aparece solo en fuentes renacentistas. Bien. Bueno, de lo que vamos a hablar un poquito más adelante también. Oh, Perfecto, shit. vamos calentando Here we el go horno. again. Baal Zebú, o Belzebú. Él es príncipe. Gobierna 62 legiones. La gula, la idolatría es lo suyo. De Baal Zebú, dios filisteo de Ecrón. El nombre es una burla hebrea, señor de las moscas. En el Nuevo Testamento, príncipe de los demonios, en Mateo. Es el mismo Baal que hoy en día se está quemando en una muy importante capital De un país, de sí, un de país medio- lejano que nombraremos. Bien. Asmodeo es rey, gobierna 72 legiones, su tema es la lujuria. Origen del libro de Tobías, asesina a los maridos de Sara antes de la noche de bodas. Es el nombre derivado del Avestán Aeshmadaeva, demonio de la ira del zoroastrismo. La etimología confirma el vector de influencia persa sobre el judaísmo. Y Mamón, ¿Eh? príncipe también, de la codicia, riqueza. Ese es el agarradito. Parece que no aparece en el Ars Goetia. Voy a pasar porque no estás comentando mucho. Belial, rey, 80 legiones, la mentira, Es que no, la iniquidad. te está escuchando, pero sí, de Baal puedo decir Comenta que- las cosas que te suelen. ¿Ves que esto claramente es una sistematización de Claro. cosas que no aparecen tan sistematizadas en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, y después ya en el Renacimiento lo empiezan a sistematizar. Renacimiento, Edad Media. Bueno, es que sí, a partir de ahí, digo, los dos primeros que nombraste, Lucifer, Baal, y después lo que van a hacer Asmodeo muy poco, pero son demonios que se vuelven pop de alguna forma. Son demonios que aparecen en muchos lugares. Sí. Baal, con su nombre Belcebú, es la principal influencia del libro El Señor de las Moscas.
Ajá. que habla sobre la discordia entre los niños Claro. y la pelea por el alimento, que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Es el Claro. señor de las moscas por el alimento Sí. podrido, por la descomposición. Leviatán, Leviatán es interesante sí. ¿Por porque qué? tiene dos acepciones, ¿viste? ¿Cuál? Uno es el Leviatán en tanto monstruo marino, No, pero acá parece que es un monstruo marino según el informe. pero ¿eh? también está el otro Leviatán, ¿Ah, sí? el que plantea Hobbes, digamos, pero que es un monstruo que existe bíblicamente, que es el Claro. monstruo hecho de humanos, de cuerpos y cuerpos de humanos. Espantoso lo que estás diciendo. Sí, sí, ese es uno de mis monstruos favoritos. Porque es algo que viene en el Apocalipsis, cuando empiezan a brotar los monstruos hechos de cuerpos humanos. Ay, Dios mío. El Salvador Sanz, el historietista, ese lo trabaja un montón, Mm. ese concepto. Serví birra que te veo que... el tema de Para los chilenos debe ser hilarante lo que acabo de decir. los- Hilarante. Astarte. Es una duquesa. Ah, mira, llegó Netflix, ¿viste? Claro. Es una duquesa afroamericana. 40 Astoret. legiones gobierna. Claro, la lujuria, el saber oculto. Oh, siempre hacen esas asociaciones. Deriva Astarte, diosa cananea de la fertilidad y la guerra, asimilada a Ishtar. Ahí está. La feminización de un demonio de alto rango es excepcional en la Ars Goetia, patrona del conocimiento oculto. Moloch sí. Ese sí, el malo de Watchmen. Sacrificio infantil es su tema. Es rey. Dios al que los cananeos, según el Antiguo Testamento, ofrecían niños en fuego. Su historicidad exacta es debatida arqueológicamente. En la conspiranoia contemporánea, QAnon, se convirtió en símbolo del sacrificio de élites junto a Baal. Es verdad. Quizás En cierta hay un isla. Jeffrey que podría tener algo que ver ahí. Sí. Azazel, chivo expiatorio. No es un demonio en el sentido Azazel, medieval ¿no es? estricto. Azazel. Sí. Sí. Azazel. Es el destinatario del chivo expiatorio, reinterpretado como ángel caído. Bueno, Abadón, un ángel del abismo, la destrucción. En hebreo significa destrucción. Está en el Apocalipsis, rey de las langostas infernales. El de B8. Lilith, de la seducción, el infanticidio. Bien, Lilith- No aparece en la Ars Goetia, pero es una tradición antigua. Sí, Lilith tiene una figura muy particular sí, porque... también muy reivindicada últimamente. Claro, pues tiene el mito este de que en realidad... Era la primera esposa de Adán. Claro, como que es la que no fue hecha de la ¿cómo se dice? De la costilla, claro. De la columna iba a decir que... La que no sale de la costilla y bueno, Era la primera. claro, Wells hace pactos con el diablo. Demonio femenino que seduce a hombres dormidos y mata a recién nacidos. Es lo mismo, o sea, o una figura similar, que esas sí todavía no las tengo muy diferenciadas, porque creo que esta es más demonia y la otra es más mujer poseída o mujer que cae por la tentación, es Jezebel. No lo tengo acá en la lista, pero porque la lista sería, imagínate que tenemos 72. 72, claro. Pero también, a la vez, hay algo que es para pensar, ¿no? Porque dice, cada uno tiene sus legiones al mando. Claro, sí. Pero, y cada demonio no se supone que es único. Sí, por eso. No, pero estamos hablando de 72 y después de ahí tenés más y más y más. Y claro, y Me cada parece que vez- podrías seguir. Pero bueno, yo no sé tanto del tema. Estamos esperando los comentarios de los expertos en nuestra casilla de comentarios. ¿Cómo viene eso? ¿Hay Si alguien? alguien me quiere mandar también un audio de audio, después lo pongo acá. Sí, pero son los expertos, no boludeces. Los más copados, Cosas Por eso del la gente diablo. mira a Olga y no a nosotros. Dale, boludito. A ver. Acá hay un par de mensajes. Dice, muy buenos los efectos de música. Natso Conce. Gracias. También dice, lo más grande es San Agustín. Adriana Bruno dice... ¿Eso le dice el mismo usuario? Sí. Claro, porque el señor banca mucho a San Agustín. Qué bueno que haya sintonizado. Bien, Sí, un después- seguidor. Sí, yo escuché que dijo hoy que no quería, que hablábamos mucho de religión, por eso nos quería ver. Mira, y cayó. Y te terminó felicitando a un santo. Sí, viste cómo son. Adriana Bruno dice, ¿quiénes son los hijos de Moloch? No sé si es Moloch o Moloch. Oh. ¿Cómo les gusta No, el no, baile? no metas la pata, no metas Claro, la pata, no ignoremos metas ese la cola comentario. del diablo. Sí. Bueno. También dice, en problemas con Lilith es que no quería hacer abajo.
¿Cómo hacer abajo? Yo te voy a explicar, cuando papá y mamá se quieren mucho. Pero eso parece una traducción de algo dicho en inglés, no parece a lo que se dice en español. Pero porque no quiere poner la palabra fornicar en el... Ok. En el Claro. coso, porque nos lo censuran. Hacer la chanchada, hay muchas formas de decir. No quería revolver el Igual Volver el guiso, claro. eh, Mojar la chaucha. bueno, Chuso in Chains dice, El Señor de las Moscas me arruinó la infancia, es buenísima. Bien, sí, es una gran novela y gran película. No vi ninguna de las dos. Sé de qué trata, pero... La novela la vi, pero la película la leí después. Después pide que producción bájele los efectos que mi gato se asusta. Tened cuidado. Sí, ¿El gato de quién? de Chuso in Chains. Ah, ok. Sí. Y bueno, hasta acá llegamos. Bueno, bien. Bueno, como vimos, cada demonio de alto rango gobierna un vicio humano, un poder natural usurpado, ¿no? La taxonomía del infierno es un inventario de lo que la cultura medieval consideraba sus impulsos más peligrosos y de los dioses de las culturas vecinas que había derrotado o absorbido. El infierno no describe el cosmos, describe la psicología y la historia política de quien lo clasifica, ¿no? Segundo patrón relevante, los demonios con mayor continuidad cultural, Belcebú, Moloch, Asmodeo, Azazel, tienen todas raíces verificables en divinidades del Oriente Próximo Antiguo. La demonología es, entre otras cosas, una historia de los dioses vencidos. Es ¿Qué tal? exactamente lo que decíamos antes, pero sí. Uy, no necesitamos ningún informe. Vos lo podés saber todo. vencidos, están resignificados. Ah. Podemos decir que... Sí, lo loco además como los conservan, después por ejemplo en la cultura popular, siglo XX, siglo XIX, no, el ocultismo, la cultura popular del metal, etcétera, Sí. los pueden volver a reivindicar. Tal cual, Gracias los traen a de que vuelta. los conservaron, aunque sea como figuras negativas. Y es peor... Sería peor borrarlos para Claro, ellos. como No que- nombrarlos, bueno, es que hay todo un tema con nombrar con estos animales, por eso... De ese tipo de cosas hay un montón de relatos así pop modernos, de cómics, de esos que tanto te burlas, sobre el poder del dios olvidado. Sí, bueno, y el poder del dios olvidado no es un poco el terror que hemos hablado en el capítulo anterior de Lovecraftiano. Ahí lo que ¿Hay pasa es algo? que tienen un poder que se conserva. Lo que plantea esta nueva de nuevo es, si no tiene fieles, si no tiene creyentes, se debilita ese dios. Si nadie Claro. sabe quién es, pierde poder. Lo de Lovecraft es todo lo contrario, tal Claro. cual es. No me importa que no me veneren, mi poder es tan grande que bueno, vos te jodés por no estudiarme, claro. Sí, sí. El Maleus Maleficarum. ¿Qué te parece? Y ahí nos entramos también. Es de 1487, de Heinrich Kramer. El de que cuando entra todos se ríen. Y, Maleus Maleficarum. Bien. Y Jacob Sprenger. Convierte la El demonología dueño del departamento, claro. en manual procesal. No es teología especulativa, enseña cómo identificar, interrogar, eufemismo de torturar. ¿Qué pasa? La botonera no funciona. Juzgar y ejecutar a quienes han pactado con el demonio. Estamos hablando de la famosa Edad Media que torturaban un montón. Torquemada y Filipinas. Sí, en realidad las cifras exageradas hablan de 9 millones. Los académicos hablan de 40 a 60 mil. Es un montón. muertos por la Inquisición. Exacto. Sí. O no sé si es exactamente la Inquisición, hay que ver. Me parece que la Inquisición... no nos metamos si el informe no lo afirma porque son imaginarios a partir de Monty Python, de algún relato muy superficial de Nadie somos las escapa. nietas de las brujas que no pudieron quemar. No, pero sí, son como con más relatos pop. Después cuando vas a la historia es como sin quitarle, o sea, sin quitarle las torturas, pero los contextos muchas veces son distintos. Claro. Lo demostrable es distinto. Y a veces hasta se le termina haciendo el juego, se le termina dando mucho más peso. Claro. Por ejemplo, la Inquisición, cuando en la vida real, no sé si tenía tanto peso en la vida cotidiana. Sí. Es lo mismo que pasa con los reyes. Uno se imagina el rey era todopoderoso, el rey la gente no lo veía nunca en su vida. Pasaba un tipo una vez por año con una espada a un campesino y decirle, dame, traigo el sone de papa porque lo manda el rey, decía, no Claro. quiero problemas. O sea... No era uno, hoy en día esto me lo decía mi amigo Antonio, siempre lo hemos hablado, proyectan el control que tiene el Estado moderno, uno lo proyecta
por sobre el control que tenían los protoestados de la Edad Media. Y en realidad eran estados que no tenían carreteras, no tenían burocracia, no tenían realmente la presencia en la vida de los súbditos. No era comparable a la que tiene hoy en día la presencia del Estado en la vida de nosotros, nuestros súbditos. Son los súbditos de este régimen democrático. ¡La concha de tu madre, Bob Esponja! Está muy pregnado de lo de las quemas de brujas de Salem. Ajá, Porque claro, eso sí claro. está más pero eso cercano, ya se da ¿no? ya se da en América, ¿no? Claro. Entonces, el Maleus dedica capítulos extensos a demostrar la mayor susceptibilidad femenina a la posesión demoníaca. Por su naturaleza inconstante, su sexualidad y su debilidad espiritual. La misoginia es estructural al argumento, no accidental. El exorcismo de sacramento espectáculo continental. El ritual romano de 1614 codificó el exorcismo como procedimiento eclesiástico formal. Su lógica es judicial. El exorcista interroga al demonio, le exige revelar su nombre, le cita las escrituras como arma, le ordena salir. El Vaticano revisó el ritual en 1999. Y aquí hay una nota. La Asociación Internacional de Exorcistas, ¿no? Porque ahora se habla poco, quedó después de la fascinación de los 90 por los demonios y exorcismos, de las que ya hablaremos más adelante, Sí. ya de repente nos lo olvidamos. Y entonces no se sabe, hay mucha gente que como no volvió a pensar en los exorcistas, y los exorcistas siguen existiendo. Reconocida por la Santa Sede, esta Asociación Internacional de Exorcistas cuenta con cientos de miembros en varios continentes. El 13 de marzo de 2026, o sea, de este año, el Papa León recibió en audiencia privada al presidente y vicepresidente de la AIE y escuchó su petición central, que cada diócesis del mundo cuente con uno o más sacerdotes exorcistas formados. El informe presentado alertó sobre una situación dolorosa y cada vez más extendida de personas gravemente afectadas por la acción extraordinaria del demonio como consecuencia de su pertenencia a sectas ocultistas. Las 3 demandas formales de la AIE al Papa, que fueron formación sobre el mundo demoníaco ya en los seminarios, curso de pastoral exorcista para nuevos obispos, designación de exorcistas en cada diócesis, fueron esas 3. El Papa agradeció el servicio prestado a la iglesia y les entregó un rosario. Bueno, muy los recibió en la municipalidad, ¿no? Les dijo que sí, que los apoya mucho y Tomen que el rosario, sigan adelante. vayan. Es el de Alejo y Valentina. Tenés que pedirle un permiso al Papa. Y le eché la nota de le doy permiso del Papa. No, pero ¿sabes en qué me quedé pensando? El problema de la posesión como algo demoníaco es un problema también de las religiones monoteístas. Porque los oráculos, en las religiones antiguas y politeístas, también estaban poseídos, se suponía. Pero no era un problema, sino que era un designio del destino. Claro. Era alguien que de alguna manera fue bendecido. Porque tomó ¿cómo decirlo? Se consagró hacia un dios. Pero no es que estaba tomado por una fuerza malévola. Y es curioso cómo el registro de exorcismos más cercano acá sí habla de cómo esa gente termina dañada o destruida físicamente o con los signos que vemos, no sé, en películas como El Exorcista. Que esa para mí es como que marca un montón también. Es la película que más sentido tiene para pensar la representación del diablo Sí, desde ahí en adelante. Sí, además llegó en un momento que dio miedo. Como que después hicieron películas similares, ya nadie le da miedo. Llegó en el momento de que traumó a mucha gente, ¿no? Sí, es que hay algo con la peli de que logra construir a su ritmo, que es muy despacio. De hecho, el demonio que está ahí no lo nombraste, pero también es conocido. Pazuzu se llama, y es un Me dios. parece que tipo, algún tipo de comida, ¿no? Que se come en misiones, ¿no? Tráeme el Pazuzu. Pazuzu, guazú. El chipaguazuzu. Claro. Ahí va, parece que... El Pazuzu Guazuzu, claro. No, ese. Bajó el nivel, acaban de desconectar de Plum, 5 claro, personas. dijeron, no, que se dejen de joder. Es babilónico, Pazuzu. Viene de ahí, bueno, de Canaán, como todos estos demonios. No, Canaán no es Babilonia. Es decir, Israel, ¿no? Canaán... No, justamente, bueno, después agarramos, acá hay unos mapas, me parece que nos estamos embarrando y no estamos viendo Bueno. las diferencias, obviamente es la zona, ¿no? Claro. Acá la estatua que toman es o sumérica, o sumeria o babilónica. O sea, es muy de ese estilo, ¿no? ¿Querés el toque antropológico? A ver.
Patrón toque- universal el toque antropomórfico. en las religiones expansivas. Sí. Los dioses de la cultura conquistada no son eliminados, son recodificados como demonios. Como vos decís, yo te prometí que lo íbamos a ver. No se dice ese dios no existe, se dice ese dios existe y es malvado. Veamos el caso de Exu o Exu, no sé cómo se dice. No tiene acento acá en el ¿Termina ahí la informe. palabra? Y la demonización colonial en Brasil, en la cosmología yoruba y sus derivaciones brasileñas, candomblé, umba, ubanda, es el mensajero entre mundos, guardián de los caminos. No tiene valoración moral fija, es potencia pura. Sin Exu ningún ritual funciona. Los evangelizadores portugueses lo identificaron sin mediación como el diablo. El resultado fue una figura sincrética que absorbió iconografía del diablo cristiano, cuernos en algunas representaciones, pero mantuvo su función original. La síntesis fue la forma de resistencia. El cruce del camino, ¿no? Fue superpuesto como el lugar del diablo por la evangelización. Esta superposición es el origen directo de las leyendas del pacto. ¿Ubicás algún pacto que se haya hecho con el demonio? Los pactos de grandes artistas, ¿dónde se hacen? O en Cruces de caminos. cruces de ¿Y qué camino, estamos diciendo? O en cuevas. Sí, es verdad, pero puede tener que ver por ese lado. Pablo Joseph de Arriaga, extirpación de las idolatrías del Perú. Bueno, también acusa a los curacas que dirigían rituales de ministros del demonio. La demonización convierte la destrucción cultural en exorcismo colectivo justificado. Bien. Y antes de entrar en la cultura popular, veamos qué dijo Freud. Uf. Ahora inconsciente. ¿qué? Freud analiza el caso del pintor austríaco Christoph Heitzmann, que firmó 2 pactos con el diablo en el siglo XVII. Diagnóstico: el diablo es una sustitución del padre. El pacto expresa la dependencia. El pacto expresa la dependencia edípica no resuelta. La posesión es el retorno de lo reprimido con forma sobrenatural. La consecuencia teórica es: si el demonio es lo que la mente no puede integrar, el catálogo del infierno no describe al cosmos, describe lo que una cultura no puede admitir de sí misma. Eso tiene un poco más de sentido, pero lo de no, siempre tiene que ser tu viejo Oh, o tu sí, vieja, siempre, ¿viste? Nada, siempre. Eso pasa cuando tomás demasiada cocaína y estás fumando hasta que se te hace un agujero en el cachete. Pero inventás una ciencia. No, igual, ¿sabes que antes de volver te iba a decir Es una que ciencia. en Brasil hay otra figura que se tomó pero como buena, no se tomó como demoníaca, que es Lula. Iemanjá. No, sí. Iemanjá claro. se convirtió en la Virgen Estela Maris. Se asocia con otra Claro, figura. sí, sí, sí. Ahí tenés como el caso Que opuesto. Estela Maris encima es una virgen que se asocia a una estrella. Claro, es como que se toma al contrario, como sí, esto que lo que vos crees es real, pero en realidad es este Dios. Es buenísimo. Es como Jesús en la transición en la que primero era Apolo y después fue Zeus. Claro. Como para traer o con... Sí, total. Y después también entiendo que Jesús en un momento se lo asoció a un demonio también. A los Daemon, que es otro tema que no... Los Daimon, Los sí. Daimon, que no hemos preparado para hoy, o quizás vos después podés Yo comentar. algo leí, Pero antes que queremos, ya que nombramos a Freud, que Dale. paja, vamos a su mejor amigo y luego archienemigo, Sí. Jung. Carl Jung. Vamos a hablar de Jung. Más interesante para mí. El diablo para él es la personificación del arquetipo de la sombra, el conjunto de contenidos psíquicos que la conciencia rechaza, impulsos, instintos, deseos incompatibles con la autopercepción. Cuando la sombra no se integra, se proyecta sobre otro. A escala colectiva, una comunidad que proyecta su sombra sobre un grupo externo produce persecución. Dice Jung en Ion, en 1951, en su disco Ion. Dios tiene una sombra que es el diablo y el hombre tiene una sombra que es el animal. Jung aplicó esto al análisis del nazismo. La sombra alemana post-1918, la derrota, la humillación, el resentimiento, proyectada sobre los judíos, un grupo que la cultura cristiana había predemonizado durante siglos. La eficiencia fue aterradora porque el dispositivo ya estaba armado. ¿Se entiende? Y después esto también no sirve para otra cosa. Y vamos a ver la cultura, y podemos hacer un corte, meto los bocadillos finales de actualidad y ya seguimos con lo tuyo, Pasamos, ¿les dale. parece? Muy bien, así pueden reflexionar. Está muy bien, está muy bien.
El Satán romántico, la rehabilitación del rebelde. Yo creo que con esto te dejo también... La conozco, sí, a El Satán. Vive en... ¿En donde camino de cintura? Claro. John Milton, en Paraíso Perdido. De lo que Mirá, vamos a estar hablando más adelante. 1667. El Satán de Milton, para que la gente se vaya enganchando. Sí. Y lo pasamos y... El Satán de Milton tiene grandeza épica. Better to reign in hell than serve in heaven. ¿No? Mejor gobernar el infierno que es servir en el cielo. Quería que lo veamos juntos así, sonaba más épico. Está bien Que por eso, servir pero en no el sabía cielo. cómo le ibas a traducir. William Blake, en 1790, sí, circa. Milton estaba del lado del diablo sin saberlo. El romanticismo convierte a Satán en símbolo del individuo que rechaza la autoridad arbitraria y la autoridad arbitraria y la mediocridad burguesa. Shelley, Byron, Baudelaire lo adoptan. Esta iconografía llega al rock con mediaciones, Black Sabbath, Alice Cooper, los Rolling Stones, Gene Simmons. No es demonología, es teatro del rechazo que hereda al Satán romántico sin necesariamente saberlo, porque sabemos que no era gente muy culta. La del No, rock. seguro, y es un poco lo que termina haciendo Marilyn Manson después. Sí, claro. O bueno, Anton LaVey y todos esos. Robert Johnson y el cruce de caminos. Bien. Que era lo que decíamos, ¿no? Sabemos quién es Robert Johnson, vamos a aclarar. Vivió desde 1911 a 1938, grabó 29 canciones en solo 2 años, murió a los 27 años en circunstancias no aclaradas, posiblemente envenenado, dice el informe. Su técnica guitarrística, considerada extraordinaria para la época, generó la leyenda del pacto con el diablo en el Crossroads. Entiendo que es muy importante para el blues. Es también uno de los primeros Sí. que graba y graba poco, digamos que es nuestro, ¿cómo se llama? También en la milonga... Gardel. No, antes, el payador que era negro. ¿Gardel? No. Bueno, no importa. Se me está ocurriendo una pequeña comparación El también con Martín una Fierro. figura. A ver si alguien se acuerda, el payador No importa, no voy a seguir intentando recordar esto porque va a quedar gaga en el medio del informe. La leyenda. Johnson se presentó a medianoche en el cruce de 2 rutas en el delta del Mississippi. Un hombre grande y oscuro le afinó la guitarra. Clave decirlo así. Le enseñó a tocar como nadie. Y a cambio se llevó su alma. Perdón, pero es la reseña. Es la reseña de una porno, Claro. ¿o no? Me chupó hasta el alma. Un hombre grande y oscuro le afinará la guitarra, le enseñará a tocar como nadie y a cambio se llevará su alma. Lo que la narrativa popular no menciona, el cruce de caminos en las tradiciones afroamericanas del Delta es el espacio de Xu Elegua, el guardián yoruba demonizado por los evangelizadores coloniales. El Man of the Crossroads, opera sobre 2 cosmologías simultáneamente, el diablo cristiano para el público blanco, Xu para la comunidad afroamericana. Lo que importa igual es que... O sea, interesante. Exu es africano en realidad. Y por eso está en Brasil y por eso está en Estados Unidos. Aparentemente sí. Bien, mirá. Dato importante. Sí, la leyenda del pacto no fue documentada en la vida de Johnson, más bien la inventaron después por declaraciones de Son House y John Shines. O sea, culturalmente pesa envidiosos, mucho, después claro. sí. Gente que dice, no, como no podía tocar también, era el diablo. Totalmente. Y claro, porque preferí inventar historias sobre el chabón antes de ir a su casa a practicar, ¿no? Claro, y sí, así Culo es. silla, como Así son. decía una profesora. Claro. Bueno, Eh, tengo un par de páginas más. bien. ¿Sigo? ¿O Si no? querés- Vamos a un... Si querés, anda yendo al Ya meollo entramos. del asunto, como quieras. Al No, cierre. hagamos una pausa de 5 minutos. Bueno, hacemos una pausa de Sí, 5 dale. minutos y ya después volvemos. ¿Quieren con- saber? ¿Acaso escucharon de demonios hace poco? ¿Quieren saber algo sobre Baal? ¿Quieren saber cómo se traduce todo esto que estamos hablando con la política contemporánea y con la guerra que mantiene el mundo a vilo? Entonces, ya lo va a saber después del corte. La demonología no es historia, es política del presente. Varios fenómenos que podemos citar que están transcurriendo ahora mismo. La nueva reforma apostólica, NAR, es un movimiento neocarismático pentecostal que sostiene que Dios está restaurando el mando de la iglesia sobre las 7 montañas de influencia cultural.
Gobierno, educación, medios, artes, religión, familia y negocios. Su teología política es explícita. Los creyentes deben conquistar esas esferas para preparar el retorno de Cristo. Aclaremos que no es una denominación formal, sino una red de pastores, profetas y apóstoles autoproclamados. Tiene presencia masiva en Brasil, Nigeria, Corea del Sur, Guatemala y Estados Unidos. Perdón, pregunta, desde la más pura curiosidad. ¿Hay profetas hoy en día entonces? ¿Se consideran profetas? Seguramente, seguro que hay un montón de gente que se considera profeta, ¿no? Porque parte de ser profeta es como estar en una línea en tanto iglesia. No digo, profeta no era cualquiera. Pero hoy en día... Hoy en día, que en mi cualquiera es tiempo- profeta. Escuchame, había que estudiar antes para ser profeta. Tenías que tener al menos un cargo heredado de Jesucristo. Bueno, ellos interpretaron las elecciones de 2024, obviamente está hablando de Estados Unidos, ¿no? En clave apocalíptica. Trump era el guerrero llamado por Dios para derrotar a las fuerzas de las tinieblas, representadas por la candidatura demócrata. Ah, Mirá ahí te vos. gustó, ¿eh? Acá tengo una cita. Marco general de la NAR. Donald Trump es el guerrero llamado por Dios para librar la batalla espiritual por el control de Estados Unidos. O sea, Joe Biden lo veían como alguien demoníaco. El 12 de octubre de 2024 en Washington, la NAR organizó 1 millón de mujeres, manifestación de adoración y respaldo a Trump descrita por sus organizadores como un momento de última resistencia para salvar a la nación. Bueno, fue presentado como combate contra fuerzas oscuras y satánicas, las fuerzas del cielo. Ni una idea original tienen, ¿eh? Mirá ¿No? vos. Estos de acá copian. Bueno, ¿recuerdan la foto de Trump y los 20 pastores en el despacho Oval? Todos así. Ah, pero esto es gente que no es católica. No, Claro, los católicos son- no hacemos eso. Por eso. Estos son personas protestantes o evangélicas. O sea, el problema es que quedan dentro de la... Bueno, es el problema que citábamos en el primer programa. Gente como conversa al catolicismo, como el vicepresidente de Trump, Claro. Vance, de repente se convierte y un par de años después está más bien apoyando esto y en contra de el Papa. Claro. Entonces te haces católico y después te opones a la Iglesia Católica. Complicado. Como Peter Thiel. es el- Peter Thiel. Claro, eso también lo hemos hablado. Bueno, si recuerdan, nada, les pidieron guía, sabiduría y protección para él y para las Fuerzas Armadas, ¿no? En plena escalada militar contra Irán. También Peter Thiel y el anticristo, lo hemos hablado, ¿no? Sí, que Todas para las charlas sobre el anticristo que hasta fue a dar a Roma. Que para él el anticristo el progresismo y todo eso. En su interpretación, el anticristo bíblico no es una figura abiertamente malévola, sino un administrador tranquilizador que promete seguridad, control de riesgos existenciales y gobernanza global. Estos riesgos serían los tecnológicos. Bajo esa promesa de paz consolida poder total, dice Peter Thiel. El anticristo da discursos hipnóticos donde nadie puede recordar una palabra y luego simplemente estafa las almas de las personas y ellas se someten a ese sistema totalitario, ¿no? Esto entonces justamente es lo que los que estarían queriendo limitar el desarrollo de la inteligencia artificial más bien serían ese anticristo. Claro. Escondidos en las buenas intenciones, ¿no? Y ahí es donde el Vaticano reacciona. Un teólogo jesuita, por ejemplo, describe las enseñanzas de él como un acto sostenido de herejía. Bueno, varios al mismo tiempo sacerdotes y al mismo tiempo también expertos en tecnología que empiezan también a pensar la inteligencia artificial. Y ahí tenemos unas buenas discusiones filosóficas, teológicas. Sí. Y como se picó tanto la situación actual del mundo, de vuelta estamos discutiendo lo que haces con el telefonito en términos de teología. Y ¿A qué te algo que referís? podemos... Pará. No, del mal, el Bien, demonio, ok. el anticristo, el Sí. bien, y sobre todo algo que plantea la iglesia desde los últimos años de Francisco también es que es la inteligencia artificial. No, pero la inteligencia. ¿Puede alguien que no sea humano ser verdaderamente inteligente? Claro. Porque al fin y al cabo los modelos de lenguaje no hacen exactamente lo que hace el cerebro humano. No, de pronto hablamos de que los animales son inteligentes porque tienen un cerebro natural. O tienen mayor grado de inteligencia. Mira, no nos vayamos del tema. Claro. Me gusta acá una cita
el historiador Robert Filler, en Naming the Antichrist, The History of an American Obsession, del 95, documentó que identificar al anticristo con el enemigo político del momento es una constante de la política norteamericana desde los tiempos coloniales. Claro, los tipos se fundan como nación prendiendo fuego gente por demoníaca. Claro, por brujas. Sí. Sí. Brujas, me hace acordar Al subte A. al subte a la polémica que hay porque para hacer los paseos del 25 de mayo tenías que estar el miércoles a las 12 de la noche y rápidamente ingresar en la página y anotarte en un formulario. Y denuncian en internet que esa página se cae siempre 5 minutos antes y ya van 3 veces que pasa eso. Y cuando vuelve a subir ya están todos anotados. Entonces denuncian que son acomodos. Y ahora quieren directamente, varios se están convocando a ir Y a hacer tomarlo. quilombo Claro. el día que sea el paseo. Bueno, Bueno, ya saben, cualquier cosa el 25 de mayo en la línea A, van y hacen el quilombo que tengan ganas. Oh, shit. muy bien, ¿recordás? Hablemos de Val. Val. ¿Te gustó este título? ¿A vos te había gustado? Val en Teherán. Sí. Valente. ¿Qué ocurrió el 11 de febrero de este año, en el 47 aniversario de la Revolución Islámica? ¿No? En lugares como la Plaza de Teherán, en Isfahán y otras, se hizo una quema de estatuas grandes, una figura cornuda con cabeza de toro identificada por los organizadores como Baal, y las estatuas portaban banderas israelíes, la foto de Donald Trump, la estrella de David tallada en el cuerpo, el número 666. En algunos carteles aparecía manejando los hilos Baal de Trump, Netanyahu, Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, y Jeffrey Epstein. Las consignas eran muerte Israel, muerte América, etc. Bien, detrás de esto el informe dice quién fue, me parece que lo podemos saltear. Quién fue específicamente fue Ali Akbar Rafipour. Es decir, no es algo que directamente surge del Estado. Obviamente hay actores, hay gente que moviliza eso. Inclusive no es uno de los... me parece que no es un sacerdote de parte del régimen de los ayatolás, como se le dice. Claro. Y lo interesante de esto también es que es parte del Instituto Masaf. Muy interesante, no nos vamos a meter en tema, pero tiene una complejidad interesantísima. Y uno de las ¿cómo sería? Las preocupaciones que surgieron dentro del mismo Irán, dentro de los mismos creyentes, es: ¿no se le estará dando demasiada entidad? A esto de lo de Baal, decís. Claro, porque estás agarrando y estás haciendo una estatua de ese demonio en una plaza. Sí, Entonces, sí. además, los demonios tienen este tema, desde al menos en todo lo que es esta cultura Yo creo que para que esto del quede testamento, quede antiguo y claro, nuevo. Nombrarlo de alguna forma ya es traerlo de lo vuelta. convoca, exactamente. Bien. Recordar, ¿no? De recordar, pasar de nuevo por el corazón. No, Me pero estoy igual citando, también tiene que perdón, a ver Facebook. con lo que dicen Alan Moore y varios autores de cómo la magia existe en las palabras. ¿Cómo decían Convocar- cuando éramos chicos? ¿Querés ver magia? Claro. Mira. No, que de alguna manera el traer el nombre es invocar. ¿Quién es Baal? Baal es el hijo de Santiago. Es del antiguo semítico. Del Pero semítico es un antiguo. apellido también de la colectividad ese. Pero colectividad, vamos a llamarle a falta de... Vamos a dejarlo en preciso y decir semita. Era el dios principal del panteón cananeo. Me interesa, esto sí me interesa y no lo voy a pasar porque justamente está apareciendo mucho en redes. Y la operación muy interesante es que conecta a partir de esta operación que hace... Porque Irán también hace cortos de propaganda con inteligencia artificial, nombrando, o sea, sosteniendo esta tesis de este orden pedófilo que une Epstein con Israel, con Estados Unidos, o con Trump, en realidad, y con esto apela a también la oposición interna. Mundial. Sí, mundial, pero sobre todo yanqui. Claro. Porque a nosotros no nos mueve tanto el pelo como argentinos, como hispanoamericanos, no nos mueve tanto. Justo a nosotros como argentinos, ni siquiera como latinoamericanos hoy.
o hispanoamericanos, hispanoamericano. nos mueve desde el lado de que tenemos un presidente que solamente le falta hacerse una casa ahí. Sí, Al pero lado de yo Donald digo Trump, que digo yo, históricamente, yo digo que históricamente no citamos al demonio en cada problema que tenemos. No es fuerte en nuestros conflictos de la década del 70, no es fuerte No, en la tal historia cual. del peronismo. No es. Se entiende a qué voy, ¿no? No somos una sociedad sí, tan sí. permeada por el fanatismo de No, las presencias demoníacas y de las fuerzas del cielo. Por eso nos resulta raro. Viene a hablar de la fuerza del igual cielo. ojo, presidente. porque eso es en la vida en ciudad. Sí. En el Totalmente. cotidiano del campo hay otra Sí, pero imaginación. es de forma más cotidiana, no Sí. es grandes relatos políticos. No, tal cual, tal cual. A eso me refiero. Entonces termina apelando, esto que hacen los iraníes, para mí hasta está pensado, yo diría, para apelar a la disidencia interna que obviamente se está dando en un momento en el que Trump propone y gana, porque dice que se va a bajar de todas las guerras, ¿no? Sí. America First, y lo primero que hace es ir a gastar millonada de guita en una guerra al otro lado del mundo, que encima es complicada de ganar porque no es aplastar cualquier cosa, aplastar Irán. Y joder con el estrecho de Hormuz, etcétera, mientras los yanquis están todos como zombies en la calle por el fentanilo porque no tienen servicio de salud pública. Tal Entonces, naturalmente, y mientras aparece el tema del caso Epstein. Sí. Entonces ahí vivieron un filón de, che, con esto vamos a conectar con los yanquis, ¿no? ¿Cómo pudo conectar? Si hubiera querido, si hubiera tenido las herramientas Saddam Hussein con el yanqui promedio, ¿se entiende? Sí. ¿Cómo hubiera conectado? No tenía tanto abierto el camino. No, en ese contexto aparte era como más, vamos a decir... Entonces, por eso, ¿quién es Baal? hermético el ¿Quién es relato. Baal? El duelo en el Monte Carmelo, que se da en Reyes. El profeta Elías convoca a los 450 sacerdotes de Baal ante el rey Ahab y la reina Jezabel, que era fenicia, introductora del Jezabel, ahí culto. está, la que te decía antes. ¡Epa! Nombre. Bien. Que es la introductora del culto en el Reino del Norte. La propuesta: el Dios que envíe fuego del cielo para encender el sacrificio gana. Los sacerdotes de Baal oran desde la mañana. ¿Lo estaré diciendo bien, Baal? Baal, sí. Oran Baal, desde la sí. mañana, nada. Elías se burla. Gritad más fuerte, tal vez esté dormido. Era que la hacía. Gritad más fuerte, tal vez esté dormido. Luego, ora otra vez. El fuego de Yahvé consume el sacrificio, el altar y el agua. Elías ordena ejecutar a los 450 sacerdotes. Me encanta este duelo. Es como. Es el duelo de a ver qué Dios es más fuerte. Tal cual. Esta escena, Elías destruyendo a Baal y a sus sacerdotes, es la referencia implícita de la quema de Teherán. El régimen iraní se posiciona como Elías. ¿Qué te parece? A mí Y esto se asocia al gran Satán. Muchas veces ellos dicen acá, te traducen, bueno, Norteamérica, etcétera, etcétera. Pero ellos están diciendo el gran Satán, vos ubicás. Y Irán le dice el gran Satán y el pequeño Satán. En 1971 Khomeini, o sea, el Ayatollah, denomina, después de hacer la revolución, a Estados Unidos como el gran Satán, Shaitan Bozorg, lo habré dicho bastante mal, a Israel el pequeño Satán. No es retórica, en la cosmología islámica chiita, Iblis es el ángel que se negó a postrarse ante Adán por soberbia. Aparece en el Corán esto. Y desde entonces tiene misión de desviar a la humanidad. Llamar a Estados Unidos gran Satán lo ubica como fuerza del mal cósmico, cuyo combate es imperativo religioso, no político. La operación simbólica entonces opera en tres capas simultáneas. La inversión bíblica, decorar la estatua de Baal con la estrella de David, invierte en la narrativa del Antiguo Testamento. Si el relato canónico, los israelitas adoraban a Baal traicionando a Yahvé, identificar al Israel moderno con Baal los convierte en herederos de esa tradición. El Estado de Israel no sería el sucesor del monoteísmo hebreo, sería el sucesor del paganismo cananeo que el profetismo combatió. ¿No? Es un argumento teológico ejecutado como ritual. Y la capa 2, que mira, nombra lo que iba a decir, la conspiranoia digital. En las semanas previas al lanzamiento de nuevos documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculando al caso Epstein, reactivó el ecosistema conspirativo. La narrativa de que documentos Epstein mencionaban una cuenta bancaria llamada Baal se propagó como prueba de que las élites occidentales rinden cultos a las deidades cananeas. El régimen iraní tomó esa narrativa desde afuera, circulante en foros de extrema derecha estadounidense, así lo nombra O sea, la cuenta bancaria tenía ese nombre. Aparentemente sí. Mirá, el informe no lo niega, dice como, bueno, patrañas. Claro, Pero es no. Está bien, es difícil de chequear, pero
Sí, realmente. No, puede acá ser como- dice el informe, dice verificación. Fact checkers de Snopes verificaron que la referencia a Baal en los archivos Epstein no implica culto demoníaco. O sea, está, pero no tiene nada que ver con Pero un es culto rarísimo. demoníaco. Claro, hay que O sea, ver cómo aparece, porque capaz están diciendo, viste que dicen que adoramos a Baal, pero, porque es eso. También el problema de los archivos Epstein es que todo se menciona. Pero no se, pero no se habla de qué manera se menciona. Claro, Como totalmente. por ejemplo Chris Tucker, ¿viste? El actor de Rush Hour. El otro día me enteré que está A ver. mencionado en los archivos Epstein. Su defensa es que él fue a esa isla por una misión, no sé, con varias personas, ayudar niños, que no sé qué cosas. La concha de tu madre, huevón. Porque el tipo Te lo pone metiste en el Me metí en pantano el pantano. de los archivos Epstein. Pero es como, también llega un punto en el que vos decís, loco, todo el mundo iba. Todo el mundo iba ahí y tanto tardó en saberse. Porque pronto era, ¿cómo no se sabía si iba cada persona de Hollywood? Realmente son tantas personas, una élite. Bueno, no sé. Igual yo entiendo que Epstein era más, mirá lo que nos hace meter. Epstein era más el orden político intelectual y Hollywood era más lo de Didi, ¿no? Lo de Didi, ahí Sí. va. Que Didi La de era- Didi era más farándula, Sí. y ahí iban a hacer sus cosas horribles, horripilantes, malignas. Y él era más, Epstein era más de la gente de la política. claro, de la política, como sea Trump, sea... ¿cómo se llama? Este me encanta. Chomsky. Chomsky, toda la vida diciéndonos los ricos son tan malos, tan perversos. Hacen y después lo que era se por- les canta. hacen cualquier cosa. No son los ricos las nenas que me traen. Bueno, no figura, no figura claro, pero sí tenemos la Tiene la fotito ahí. foto, claro. Tiene la foto. Hay foto. Bueno, yo creo que esto nos conecta con un poco la vuelta que hemos dado, que es el contexto. También hubo un contexto de protestas muy fuertes, una represión, en fin, lo que notamos es que de vuelta, todo lo que hemos dicho antes, vamos a dejar el informe, toma, acá tenés las fuentes y la bibliografía para ver que esto no es mostrarse a la cámara. Para que veas que esto no es una Todo pelotudez. chequeado. Bien, que todo esto que hablamos... Sí, pero como Revista Barcelona no es una fuente. No, Mentira. no está, no. No, igual acá dice Freud no es una fuente, es un palo, pero... toda esta... Lo que empezamos igual a hablar de los demonios y la demonología, un poco una forma de ordenar también en nuestra mente el mal, y se da de forma política también para exteriorizar el mal. Vemos como ambas sociedades, quizás nosotros porque no estamos en una guerra explícita, pero ambas, tanto la sociedad yanqui como la iraní, están igual, como que hay una dinámica social que te lleva a darle más cuerpo, forma al demonio. Bueno, algo que no sé si vos ibas a hablar, el demonio este rojo con cuernitos es bastante reciente, eso era bastante más variado. Sí, siglo XX más que nada. Ujú. Sí, Sí, va, que siglo viene de XIX, imaginería previa. Pero... bueno, yo creo que mi conclusión es que no podemos prescindir del demonio. Podemos darles vueltas, pero lo que se nota que sucede también, por ejemplo, en todo lo que es el... Bueno, por ejemplo, la iglesia satánica, ¿no? La ubicás, Sí. del Sí, pelado sí, este. sí. Que es de Anton los años... LaVey. Que es de los... ¿Cómo? Anton LaVey. Bien, que es los años 60. Termina de darle la vuelta a esta inversión. Obviamente esta inversión lo hace inversión sobre la aceptación de todo el marco previo. No hay nada más cristiano o más, si querés católico, pero cristiano que el satanismo. Claro, es la misma, es como decir, en otras religiones yo no creo en Zeus, creo en Atenea. Claro, Es tipo, bueno, sí, exactamente. venerás a otro, Totalmente. pero es el mismo. Sí, yo imaginario. adoro a Hades. Claro. Sí, totalmente. Bueno, estaba pensando, en base a este tema, como quizás lo más cristiano que tenemos dentro de la música popular y estética del siglo XX puede ser el metal.
porque está basado casi exclusivamente en hablar de ángeles y demonios. Bueno, de hecho, Ángeles y Demonios, si no me equivoco, es un disco de Black Sabbath ya con Dio. Sí. Bien. Todo, o sea, que prácticamente todo. Black Sabbath no era tan No, demoníaco. Ángeles y Demonios no, Cielo e Infierno. Ah, sí, el infierno. Heaven and Hell. Heaven and Hell. Ah, Y de que la los portada 80, ¿no? son unos angelitos fumando. Bueno, todo eso y todo ese momento y de muchísimos, todos otros se basan en eso, en general representan los demonios, etcétera. Sí. Pero o sea, en la medida que vos trabajes en eso, justamente lo seguís trayendo. Además, no han sido, ya sabemos a esta altura, a pesar de una primera incomprensión, no han sido el metal, ¿no? Y los metaleros y al menos los clásicos no han sido para nada satánicos. Para mí han sido todo lo contrario, casi evangelizadores que siguieron actualizando Salvo esa imaginería. Sí, los más, podríamos llamar antítesis de esto, quizás los que se ponen en el rol de los malos de la historia son los escandinavos. Los que hacen black metal. Sí, y se pero dedican- eso ya es una profundización, por ejemplo. queman iglesias y Bueno, todo me ese causa tipo de mucha cosas. gracia los góticos. El otro día veía unos muy bien vestidos en la calle, jóvenes Sí. góticos. Y tenían unos crucifijos así. ¿Dados y vuelta? quizás es por moda. No, Ah. bien puestos. Era como, es el crucifijo más grande que veo en mucho tiempo. Claro. Es muy gracioso que quizás la abuela le dice, ay, satánico. No, solo se vistió de negro, pero sigue hablando de ángeles, de demonios, Cruces de plateadas, Dios, ¿no? esto, lo otro. Claro. No me acuerdo bien exactamente de qué color era. Las plateadas cruces Pensaba de Black Sabbath. ¿viste lo que son los autos sacramentales? Son obras que como educativas sobre las distintas figuras del testamento. Pero antiguo y autos, nuevo. ¿dijiste? Sí, se llaman autos sacramentales. O sea, el No sé papamóvil exactamente entra qué ahí son. o no entra. No, es un formato, como si fuera decir ópera, algo Claro. así. Que son educativos. Por ejemplo, en América se hicieron muchos en el momento de la evangelización y la conquista, y se dice, una de las tesis es que de ahí sale el baile de la Diablada. Que el baile de la Diablada, ¿no? Sí. Tiene distintos demonios, tiene a la diableza, y también integra el cóndor, el oso. O sea, también integra elementos de la cosmología andina nativa, ¿no? Ok. Previa, y elementos, y es todo la Diablada representa toda la lucha al bien y el mal. Está el arcángel Miguel con su espada flamígera, ¿no? Y una de las tesis es de cuándo se armó un baile totalmente representativo de esta batalla cielo e infierno, con distintas categorías de ángeles y de demonios y otros animales que representan cada una cosa, y eso cambia cómo bailan representando cada cosa. Bueno, que quizás tiene que ver con las obras que le representaron en la evangelización a gente que a duras penas estaban entendiendo el lenguaje. Entonces qué mejor que hacerles una obra donde les muestro quién es el demonio, quién es Dios, quién es Jesús, etcétera. Bien. Esto se usó en distintos momentos. Este es uno de los casos. Entonces estaba pensando que quizás el metal es un auto sacramental de alguna forma, porque es quien para la cultura popular representó mucho, siguió poniendo, viste, en tapas, en letras, cielo, sí. infierno, ángeles, apocalipsis. O sea, es como Sí, sí, apocalipsis, como que apocalipsis. era Está hablando mucho del de- apocalipsis, eso asustó quizás a la abuela de alguien en los años 80, pero está hablando de un libro del testamento, o sea, Sí, está evitando sigue eso. profetizando de alguna forma, claro. Bueno, es lo mismo que de hecho, yo no sé cuántos movimientos de género musical tienen su vertiente cristiana. El metal es uno de ellos. Ujú. El metal blanco, que se le dice, el white Ah, sí. metal. O Christian metal también. Es hacer música cristiana en el sentido de hablar de Jesús y todo eso, pero con ritmo de metal. De hecho, acá en Argentina tenemos una tradición muy fuerte de metal cristiano, porque son muy pocas la banda que hay de metal, así que vos digas tradicionales, porque es algo Claro. que empieza en los 80 y ya está medio que... No sé, vamos a decir que con la muerte de Iorio hay algo que se cierra en ese ciclo. Pero pensá que el cantante de B8, el Beto Samarvide, abre a partir del final de B8, que su último disco es ultra evangelista, Logos. Que es una banda de metal cristiano, así, lisa y llanamente. Tienen el tema ese, Ven a la eternidad, que habla desde la perspectiva de Jesús, de venir conmigo a la eternidad. Claro.
Sí, en cierto sentido volvió igual a una tradición del metal más internacional después Sí. de toda la experiencia Iorio, que es más muy centrada desde la argentinidad y la experiencia conurbana. Vos no sé si vos escuchaste el disco Peso Argento, ¿no? Sí. Ramón el Indio Si Hereje. no podría hablar frente a una cámara. ¿sí? A ver, Bueno, puede ser, pero digo, el tema de Ramón el Indio en la Hereje Universidad de la Calle. habla mucho de esas reinterpretaciones nacionales de lo que es el cristianismo y los pueblos nativos. Y ahí me puse muy lloriesco, ¿no? Con la No, sangre está nativa. impresionante. Impresionante. Ahora, ¿por qué no te doy pie Bien. para que volvamos a lo que hablamos de las lecturas más románticas? Bien, a la escultura pop, de alguna forma también. De alguna forma, sí, una de las raíces de la cultura pop de Del pop saxofonista, el Epic Saxman. del diablo como un rebelde a reinterpretar una y otra vez. Es muy interesante eso también, Bien. ¿no? Es algo que se reinterpreta. No hablamos de Aleister Crowley. Aleister Crowley es alguien que El lee la Colorado. magia. Claro. Mr. Crowley. el Sí, tema pero de Ozzy también Osbourne tiene como una viene ahí. interpretación igual del demonio como balance. No cualquier demonio. Pasa que igual, Aleister no, Crowley la verdad que estoy Y salaseando. todos esos mágicos Sí. hablaban de interpretar todas las religiones. Claro. Exploraban todas las semanas algo distinto. Entonces no profundizaban. Sí, la foto de Aleister Crowley vestido de faraón. Claro, con 20 símbolos diferentes. Claro, sí, que era como la... No sé si la palabra es justamente la clasificación del ocultismo, que les pegó mucho en esa época. Se ve Claro. en la producción de tarots en esa época que volvieron Sí, a sí. traer, volvieron a traer. Hermética, Hermes Trismegisto. Sí, volvieron, tal cual. trajeron esa idea del conocimiento oculto que estaba en Egipto. O sea, volvieron de vuelta. Uno siempre es como que, me agoté de mi marco. Voy a traer, pero terminás mezclando con lo que ya tenés, obviamente. Tal cual. Y la idea es el conocimiento volverlo popular. Por eso pelean contra el oscurantismo. Muy bien. ¿En qué estaba? Bueno, sí. No, llegó tu momento de pelear Sí. contra el oscurantismo. La edición que te conseguiste, fuiste a buscarla hoy. Me Bien. parece espectacular. Esto arranca. Muy partir linda, a de- pesar de la tapa blanda. Pocos libros tapa blanca son Bien. tapa blanca. Estamos hablando Son- de El Paraíso Perdido, John Milton, este libro que mencionamos antes. Este libro es una herencia cultural, como ya dijimos, es del 1600, o sea, ya estamos hablando de Renacimiento. Es heredero, en primer lugar, de la Divina Comedia. La Divina Comedia es el primer libro extra bíblico que empieza a tomarse como un parámetro para interpretar cómo funciona la religión en el pueblo, de alguna forma. Cómo le bajamos a la gente el sistema de valores desde la literatura, en este caso desde la poesía, porque son 2 libros de poesía, sin, De poesía se dice. sin que vengan de justamente el libro, ¿no? Porque tanto Paraíso Perdido como La Divina Comedia no son libros bíblicos, fanfictions. pero son fanfictions, tal cual. Y así todo, son los que modelaron lo que entendemos hoy por el infierno, por los demonios, por Lucifer, básicamente. Es más cercano lo que uno entiende, la idea que uno tiene del diablo Sí. por estos libros. Sí, cuando uno va a buscar el infierno imaginado Claro. del niño que vio películas y lo vas a buscar a los testamentos y Eso es es la como, che, Divina ¿dónde Comedia, está? claro. Quizás aparece un poco en el Apocalipsis, pero no, el Apocalipsis, que No son las transcurre en el visiones infierno, de Juan, claro. son mucho más psicodélicas, ¿viste? Son como, Y y aparecieron el cabro con los 7 ojos. El Claro. cabro, como dirían los chilenos, no. El cabro no, el cabrito. El cabrío, claro. Pero eso transcurre en la Tierra. Eso es la guerra que se da Claro. en nuestro planeta entre el diablo y Dios. Es la segunda guerra. Porque Pero, la primera ¿y guerra eso? es esta. A ver, contanos entonces. Bien, Digo, yo- o sea, todo este libro... Antes de llegar al libro. Yo igual que no lo leí. No, Bien. yo tampoco. No, mentira. Pero bueno, la idea es que yo partí de la película El Abogado del Diablo. Mi intención era hoy hablar de esa película. ¿Qué pasa con El Abogado del Diablo? ¿Qué pasa? Básicamente es una película más en una ola de lo que vamos a llamar los thrillers del fin del mundo satánicos.
A fines de los 90, principios de los 2000, hubo un género que impactó mucho, que es el thriller satánico. Que empieza de alguna manera con Angel Heart, Corazón Satánico. Título paradójico. Che, pero claro, me estaban cagando un poco, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es Satán si no es un ángel? Satán es el ángel caído. La idea es que esa película se trata de un misterio policial que transcurre en el sur de Estados Unidos con tintes satánicos. Aparentemente quien está detrás de todo esto es Jeffrey Epstein. el diablo. ¡Boca la concha de tu madre! Entonces, esa película le va muy bien. Se vuelve una película de culto, sobre todo a fines de los 80. Y empezamos a ver que aparecen otras, ¿no? Estigma, no sé si la vieron, Estigmata. No, me suena. Es una película sobre una chica que empieza a tener los signos de la cruz, ¿no? Esta idea de que se le hacen físicos los estigmas de Jesucristo. Las marcas en las manos, las marcas en los pies, la corona de espinas. Claro. Pero el problema es que hay uno que es mortal, que es el último estigma. No. La lanza al corazón. Uh. Y lo que estamos viendo es una chica que le empiezan a aparecer No. uno por uno los estigmas. Y aparece un cura, exorcista, a investigar cómo salvarla. Y ella está de alguna manera poseída. Eso es lo que nos vamos a ir enterando. En esa línea entonces empieza a aparecer un montón de películas. Podemos hablar de El delirio del fin del milenio y hablar del Y2K, Claro. pero eso para mí va por otro lado. Eso es un síntoma más de lo que es esta idea de se termina el milenio, hay un cambio de siglo. El siglo XX Sí. fue catastrófico. Claro. ¿Y qué más le está pasando a la gente? Hay cada vez más notoriamente una pérdida de espiritualidad. Hay una cuestión de... No se trata ya de la fe o la religión, se trata de la creencia de que hay algo más grande que nos hermana de alguna forma. Todos somos iguales por ser hijos de Dios, sería la traducción del cristianismo. En un mundo donde el capitalismo explota en su máxima expresión, donde lo máximo a lo que puedes apuntar es al éxito personal, a verte lindo, a tener... No, deliró, explotó el coso. Dale, que no pierdas el hilo. No Bien. pierdas, son tentaciones. No Son escuches a las tentaciones. voces. El diablo no me está escuches a las hablando, claro. voces. No quiere que dé mi mensaje. Porque las voces se van a escuchar, las voces que te van a distraer de tu pensamiento brillante, Siempre, claro. van a ser en forma de memes. Los memes, vos estás pensando, estás llegando a una verdad y aparecen los memes y todo es joda. Bueno, irónico, una divordial. Tal cual. O sea, vos crees que el máximo éxito posible es el personal. Es tener plata, tener auto, tener un departamento lindo. Pero no hay nada que lo llene. Y eso es, retomando la cita del doctor Dalmazo, querían un mundo sin religión. Ahí lo tienen. Paranoia, falta de fe, guerra de drones. Y suicidio. Y Yo creo que suicidio. el suicidio era importante. ¿Por qué? Porque creer en algo más grande no es necesariamente algo... Automorición, algo así La que au- decir sí. porque te lo va a... La automorición, tal cual. Bueno, sí. dale, perdón. A lo que voy, el Dijo Sion. Petit Sui, dice la gente Sí, fan la- de la faraón. Yo no lo veo, mi novia me obliga. Yo estoy entrando en esa, es la misma. bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una falta de fe, en el sentido de que hay una falta de creer que hay algo más grande que vos, porque todos somos más grandes que uno, existo porque existimos. Está y, fuerte el gurú. Bueno, Dale. se empieza a perder la cuestión de ¿para qué vivo? Entonces yo creo que el siglo XX marca en su transición de un milenio al otro una sintomatización de todo esto. Y ahí explotan los thrillers esotéricos. Explota. Para mí la máxima expresión de esto no es un thriller esotérico, es una película de cuestionar la realidad como Matrix. Matrix es el miedo absoluto a nada de esto tuvo sentido y nos traen de vuelta acá para hacernos creer que la vida va a poder continuar. Sí, cuando vos nombrás este fin del milenio, ahí cada vez que imagino los 90, Sí, pienso demasiado en Matrix. Sobre todo en toda la primera parte, en la parte de la oficina, de la gente Smith, sí. del interrogatorio donde
Se le cierra la boca. Es que Ah. para mí hay una diferencia muy clara estéticamente e incluso conceptualmente de los 90 en su primera mitad y su segunda mitad. En todo, estéticamente, la segunda mitad es mucho más oscura. Claro, sí, sí. La primera mitad está muy... Es una alejada reversión los de la 80. primera mitad, ¿no? Claro. Es una reversión. La primera mitad brillaba mucho, era porque era mentira. Claro, y la segunda es toda oscuridad. Musicalmente pasa un montón eso. Está bien que podemos hablar del grunge y de un montón de cosas que marcan esa primera mitad de los 90, pero cuando ya se fijan qué era lo que escuchaba la juventud a fines de los 90 era o rock de barrio, básicamente no aspiro a nada más que tomar una birra y pensar cómo No cambiar aspiro el nada mundo. más que aspirar. Claro, tal cual. O la música internacional era me pongo 20.000 aritos, me visto de negro, me pongo rastas, hago caras así. A él le gusta trae la mucho cámara. esa música. Ah, ¿qué? ¿Te sentiste tocado? ¿Por quién? Jeffrey Epstein. No, no. ¿Tenemos comentarios? No. Oh. No, a nadie le importa. Entonces, Bueno, hemos tocado fondo y se siente tan bien. Déjennos acá. Dejá, más birra. claro, vamos a birra. Bueno, entonces, Dale, dale. ¿a Está qué muy voy bueno con lo todo que esto? decís, aunque no lo valoren. El final de esta conclusión sería: en esa línea dije, ¿qué película a mí me representa más todo esto? Y dije, voy a ver El Abogado del Diablo. Pues para mí El Abogado del Diablo, al menos me impactó personalmente mucho, pero sistematiza o renueva algo de el diablo colectivo. El diablo no es el diablo solo porque te tienta, como pasa en Angel Heart o como pasa en Fausto. El diablo tiene un séquito. Es el bebé de Rosemary. Tiene un Bueno. sequito. Tiene un sequito. Es esta idea de lo que da miedo no es solo el diablo tentándote, es el círculo que te encierra en la tentación. Sí. Es la gente que lentamente te va llevando a ese mal camino y que vos por pertenecer caes. Terrible. Trabaja un poco ese concepto. Toda la película vemos que una y otra vez la vanidad es lo que lo va llevando al personaje. Y hay muchas menciones de la vanidad. El final es bastante interesante porque retoma todo el concepto de esto que decíamos de el free will, ¿cómo es? El libre albedrío. El libre albedrío. Ahí está. Pobre tipo tiene la cabeza quemada Por tanta cosa en inglés. por el culto de Baal. Claro. Por el bilinguish que tengo en la cabeza. Bilingual. Entonces. ¿Qué pasa? Me quedé con esto, sí. La vanidad y La cómo vanidad lo que importa es lo el que séquito. Más retoma el tipo, claro. Es lo que más, ¿Qué decir? Retoma. es lo que lo retoma, papá. Es lo que más lo trae a esto. ¿Y a qué quiero ir con todo esto que estoy diciendo? Le voy a mandar un mensaje. Hay una cita, hay un discurso que da nuestro diablo en la película, que para mí está viendo lo que se viene. Yo escuché esto y fue como, la puta madre, hace 25 años, no más, 30 años tiene esa película. Perdón, Martín. ¿Qué? ¿Vos vas a decirla? Sí, la voy a leer, ¿Podés decir la cámara? la voy a decir a cámara. Eddie Barzun. ¡Ja! Oh, lo alimenté durante 2 divorcios, una rehabilitación de cocaína y una recepcionista embarazada. El bebé de Dios, ¿verdad? El bebé especial de Dios. Ja, te lo dije, Kevin. A cada paso del camino. Lo vi rebotar como un maldito juego, como un juguete para montar. El tipo es 110 kilos de codicia egoísta sobre ruedas. Los próximos 1000 años están a la vuelta de la esquina. Tengan un buen ojo en él, porque el protagonista del próximo milenio es Eddie Barzun. Para estas personas no es ningún misterio de dónde vienen. Agudizan el apetito humano hasta el punto máximo en el que puede dividir átomos con su deseo. Se construyen egos del tamaño de catedrales. Se conecta la fibra óptica del mundo a cada impulso ansioso. Se engrasan los sueños más tontos con la fantasía verde del dólar, bañados en oro hasta que cada ser humano se convierte en un futuro emperador. Se convierte en su propio Dios. ¿Y dónde puedes ir desde ahí? Y ahí pasamos de un acuerdo a otro.
quien tiene la vista puesta en el planeta. A medida que el aire se vuelve más espeso, el agua se vuelve cada vez más contaminada e incluso la miel tiene el sabor metálico de la radioactividad. Y sigue llegando cada vez más rápido. No hay oportunidad de pensar, no hay oportunidad de prepararse. Hay que comprar futuros, hay que vender futuros, cuando en realidad no hay futuro. Tenemos un vagabundo de tren, tenemos 1.000 millones de Eddie Barzuns caminando hacia el futuro. Cada uno de ellos se prepara para golpear al ex planeta de Dios, lamiéndose los dedos mientras alcanzan sus puros, tecleando cibernéticamente para calcular sus horas facturables. Y después tenés una casa, tenés que pagar el camino. Ya es un poco tarde en el juego para comprar y vender ahora. Ya no se puede largar nada. Tu vientre está muy lleno. O sea, tu panza está demasiado llena. Te duele el pito. Tus ojos están sangrando y estás pidiendo ayuda. Pero ¿sabes qué? No hay nadie ahí. Estás completamente solo. Sos la criatura pequeña y especial de Dios. Quizás sea cierto. Quizás Dios tiró los dados por nosotros una vez. ¿Cómo se dice? Una vez de más. Quizás Dios nos decepcionó a todos. ¿Estabas traduciendo en vivo? Más o menos. Estaba leyendo una traducción sobre algo en inglés Claro. y repensando cómo era el original. repensarlo. Porque había algunas cosas que estaban mal puestas. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Lo que nos está diciendo, de alguna manera, es el gran enemigo del ser humano no es el abandono de Dios. Es el ser humano abandonando a Dios por su propia vanidad. No nos dejó Dios, nosotros lo dejamos. El mundo que se viene no tiene lugar para la fe, porque solo tiene lugar para el bien material, porque solo tiene lugar para la autosatisfacción, para convertirte en tu propio dueño de tu destino. Pero nadie nace solo, nadie vive solo, nadie es una isla. De Epstein. Tal cual. Entonces, ahí quedamos todos varados. Quedamos todos aislados. Hasta ahí tenía un poco pensado lo que quería decir, pero hubo algo que me llamó la atención. Porque esta película, al igual que muchas de esa época, tiene un nombre medio peculiar en el personaje que elige como para representar al diablo. Yo primero me quedé pensando, mira qué loco, le pusieron un nombre normal. No le pusieron Lu Cypher, como suelen hacer algunas cosas. O el Satanás, no sé. Sino que lo que eligieron fue ponerle John Milton. No. Y yo dije, ¿quién? Claro, entonces yo me puse como a investigar. No sé, como no me llamó la atención el nombre, pero Yo. pensando. Milton. Yo, Milton, claro. Di con El Paraíso Perdido, como pensando, investigando un poco sobre la peli, porque mucho de este diálogo, aparentemente, está impregnado por conceptos de resignificaciones de este libro. Y ahí vi que el autor era John Milton, el que escribió El Paraíso Perdido. John Milton es un escritor renacentista inglés, ¿no? Es una persona que... ¿Esta es la novela que da lugar a Jurassic Park? ¿Por qué? ¿Por los tiranosaurios? No se llamaba, no tenía un subtítulo El Paraíso Perdido. La segunda. Ah, perdón. Pero sí, ¿cómo era? El Mundo Perdido. Ah, The no, me Lost equivoqué. World. Siga. Y después hay una de Arthur Conan Doyle que tiene un nombre medio así también. Es verdad. El Mundo Perdido, bueno, algo así. No importa. En fin. Comprensible, que tenga buen día, siga su camino. ¿Qué pasa con este libro? Este libro, como decíamos antes, sigue la tradición de reversionar lo que es el origen del diablo, reversionar lo que es el infierno, y reversionar justamente por qué Adán y Eva perdieron el paraíso. Lo reversiona partiendo de textos bíblicos, pero lo que hace es pensarlo a modo de poema, cómo es que el diablo tiene personalidad. Si partimos de la base de que el diablo es un ser que escapa a nuestra naturaleza porque es un ángel, entonces debería estar más del lado de lo que hablamos la semana pasada, de lo Lovecraftiano. Debería ser incomprensible. Sus métodos de castigo quizás no deberían ser algo imaginable claro. por nosotros. Digo, es muy fácil decir, el diablo te pincha y te tortura y te quema. Sí, eso te lo hace cualquiera, digo, ¿no? Como acá en los 70 ya pasó. Totalmente. Si sos un jubilado y vivís en el conurbano, probablemente te esté por pasar. No, mentira.
Pero bueno, Concha de tu madre, Bob Esponja. eso es las cosas que puedo decir porque no hay nadie, porque hay poca gente mirando. Nadie mirando. ¿Cuántos hay? Cinco personas. Bueno, hay gente mirando, no voy a decir no hay nadie. Como el mirando. programa, 5, como el pentagrama, 5. Las 5 puntas. Como ¿sabes? claro, este es el quinto programa, el pentagrama. Las 5 puntas de Satán. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con el paraíso perdido? Este libro nos propone que el diablo está celoso. No. No es una persona que es pura maldad inconcebible, sino que es un ángel, uno de los tantos ángeles, que cuando Dios decreta que de alguna manera su puesto es heredado por Dios Hijo, Dios Junior, JR, Jesurrito. El Shi, igual. ¿Cómo? El Jesus. El Jesus, ¿El J? claro. El Junior. Este libro lo que plantea es que el creador de nosotros, el creador de la humanidad, no es Dios Padre, es Jesús. Es Dios Hijo. Y que Satán, o sea, Lucifer en ese caso, porque todavía... De hecho dice, su nombre de ángel ha quedado perdido. Lucifer es de alguna manera lo más parecido, es su nombre cuando cae. Ajá, Es el lucero del alba, la estrella de la mañana. Pero una vez que se vuelve el general del infierno, es Satán, Satanás. ¿Qué pasa? Cela esta idea de que nosotros, que venimos bancando el proyecto desde el primer día, nos quieren desplazar, nos quieren poner un nuevo líder, una persona que no sabemos de dónde salió. Alberto Fernández. Claro, y nosotros tenemos que salir a levantarnos, tenemos que tomar el poder. Y muchos ángeles dicen, tiene razón. Hasta que hay uno, creo que es... No quiero decir Asmodeo, pero tiene un nombre muy parecido. Ya te digo. En el capítulo que cuentan la reunión de los ángeles. El sexto plenario de ángeles organizado claro. que tuvo lugar. Las 62 organizaciones. Entonces las 62 legiones de ángeles en contra del ajuste Claro. que quiere... Acá Adriana Bruno dice 5 personas, lo están mirando 5 personas y ya sabemos quién. Ya se conocen entre todos. No, lo dice por él. ¿Sí? Sí. Pero no quería ser tan explícito. Nada, mentira. Obviamente no me di cuenta porque no tengo nada que decir, porque estoy intentando leer y hacer tiempo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque quiero acordarme el nombre del ángel, porque es importante. ¡Quiero acordarme el nombre, mamá! Bueno, no importa. Ya me olvidé. No importa. Hay En un momento definitiva, más bochornoso de todas las transmisiones. sí. Hay un ángel que le dice: ¿cómo se te puede ocurrir a vos que Dios que te creó, que te dio la vida, que te trajo acá, que organizó todo, vos te le vas a poner en contra? Jamás vi tanta blasfemia en mi vida. Y ahí se desata la guerra en el cielo. No. Y ahí, No. ¿quién echa a Lucifer y su séquito? Jesús. No. Este libro lo que dice es: Dios creador, Dios Padre, está lejos, está un poco enajenado de todo esto. Esto es una guerra entre Jesús y el diablo. Y ahí Es tiene una interna. Es una interna. Y de ahí todo ese imaginario de Jesús en una pulseada con Satán, ¿no? Porque Dios, en esta especie de imaginario o en esta construcción, de pronto empieza a ser más parecido a Alá o a Mahoma. No puede representarse. Dios no hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios Hijo hizo al hombre a su imagen y semejanza. Nosotros nos parecemos a Jesús. Entonces, el eco de los payasos que andan riendo por ahí. ¿Qué sucede? Cuando John Milton empieza a desarrollar todo este concepto, le da a Satán una personalidad mucho más cautivadora. Lo humaniza mucho más. Crea un diablo que se revela frente a lo establecido y que se vuelve el enemigo elegido para nosotros. Y es la mayor influencia en cómo concebir a este diablo romántico. El diablo ya no es simplemente el maligno, el mal, lo ajeno. Es, como bien decías antes, el adversario. Es el que está enfrente. Y es el que logra, por corporizarse y por justamente tomar forma,
por tomar forma de serpiente, tentará a Adán y Eva. Y es Forma el de que- lagarto, ¿no? Claro, y es el que nos cuesta, al igual que él, la expulsión del seno de Dios. Pero en la guerra que se arma a lo largo de los siglos, el diablo ahora es el dueño del infierno y de las tinieblas que habitan en el medio entre el infierno y la tierra. Que ahí es donde viven la culpa y la muerte, que son hijas del diablo. Esto es lo que nos plantea el libro. Básicamente la gracia es que modela lo que va a venir después. Y ahí vuelvo a El abogado del diablo. En El abogado del diablo, lo que tenemos por Al Pacino, por diablo, es una persona que está ligada a yo no hago que la gente haga nada que no quiera hacer. Mi siglo es este. El siglo XX es totalmente mío. Y lo que se viene es todavía más mío. ¿Por qué? Porque la gente ya cortó polea con Dios. Y lo más loco es que tiene razón. Entonces, ¿cuál es mi propuesta o mi conclusión? El anticristo existe, evidentemente. Y el anticristo no es, si tomamos como Cristo como referencia un sistema de valores, no es una persona mala, es la relativización del mal. Es esta idea de todo puede entenderse, todo puede verse bajo cierto panorama y así justificarse y así pensar que quizás el mal no es el mal y el bien no es el bien y todo da lo mismo, porque al final de cuentas solo importa cómo te impacta a vos. Claro. Y al final de cuentas, si el mal es relativizable, ¿dónde queda todo lo que venimos trabajando? Quería decir algo más y se me quedó ahí flotando en la galera. Pero, ¿a qué iba? Sí, el día... bueno, en fin. Encima ayuda. Sí, la posmodernidad es lo peor que nos pudo pasar. Bien. El diablo en la posmodernidad. Para mí es eso. Yo lo que creo, la conclusión a la que llego con todo esto es que no hay mayor mal que no saber dónde está el bien, que no saber al final de cuentas qué es lo bueno. Porque lo bueno existe, porque lo bueno se siente de alguna forma. Podemos darle vuelta, podemos relativizarlo todo lo que queramos, podemos decir, a esto iba. La película, El abogado del diablo, no por nada elige la ley. Y a los abogados, que son justamente los que trabajan con relativizar los conceptos de bien y mal. En la justicia, sobre todo el abogado defensor, que es el que ponen por protagonista, el personaje que hace Keanu Reeves, su trabajo no es demostrar la inocencia, es probar la duda. Es que vos no puedas determinar que es 100% culpable esta persona. Y lo que dice es, ¿por qué somos abogados? ¿Por qué el diablo hoy por hoy es abogado? Porque la iglesia ya no tiene poder, porque hoy por hoy la ley rige. Y lo que lava los pecados, hoy por hoy, es la ley. Y con eso cierro mi pequeña columna. Espectacular. Bien. Muchas gracias. La pequeña columna. No voy a ir a los santos, voy a ir a que tuvieron pesados los temas de hoy. Y hay una oración Sí. a San Miguel Arcángel, para que no me dejen presencias extrañas en esta casa de familia. Bien. Está bien. ¿Te parece? ¿Querés, Así que estés de acuerdo o a no, lo voy que a sea tener que se haya arrimado, lo invitamos a retirarse en Sí, este momento. totalmente, Tal sí, cual. sí. Y como dice, esta le hizo aparentemente en 1884 otro Papa León. Y dice: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímelo, Dios. Pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bien. ¿No crees que diremos al menos quién tocaba hoy? dale, Solo dale, para ¿qué? saber quién era. ¿Quién tocaba hoy? ¿Quién toca? Hoy, ¿quién ¿Querés que toca? toque un tema? Dale. A ver, ¿tocamos un tema? ¿Qué dice el operador? A todo esto, Recomiendo hacer una mini pausa. Y acomodamos Muy los... chiquita, claro. dale. Dale, Cierro pequeño, con pequeño. hoy 15 de mayo. No, empezá con eso luego de la mini pausa. Bueno, ¿quieren saber quién era el santo de hoy? Quédense a verlo dentro de los próximos 5 minutos.
Bien, último bloque y cierre en lo que es este especial oscuro de maldad y satanismo de la Estación de Poder. Lo primero que quería aclarar es que el ángel que le lleva la contra a Satanás es Abdiel en el Paraíso Perdido. Después, vamos a leer el santo del día de hoy, que es San Isidro Labrador. 15 de mayo, San Isidro Labrador, agricultor. Isidro nació en Madrid en torno a 1080. Labrador muy pobre y devoto, siempre soportó con paciencia los celos de sus compañeros. Según la tradición, pasaba las horas absorto en la oración, mientras los ángeles araban sus tierras por él. Falleció hacia 1130 y fue canonizado en 1622 por el Papa Gregorio XV. Se le representa con ropas de campesino y los aperos agrícolas, a veces cerca de los ángeles que labran sus campos mientras él reza. Protector de agricultores, braceros y carreteros. Patrono de la ciudad de Madrid, su nombre deriva del griego y significa don de Isis. Y con eso nos vamos para el tema. De pobre y casi desnudo y sin tener que comer, me fui hasta la Salamanca pa' verme con Lucifer. Mandinga, abrime la puerta, le dije cuando llegué, no le tengo miedo a nada, cansado de padecer. Entra nomás, gaucho pobre, que nada te ha de faltar. Viniendo a mi Salamanca ya nada te hay de pesar. El alba se viene encima, el lucero ya se va. Pásenme la tinta china que un contrato hay que firmar. Mandinga, abrime la puerta, quiero ser guitarreador. Dame suerte para el juego, mucha dicha en el amor. Si querés que abra la puerta, chacareras de tocar. Y antes de que cante el gallo, ya la principia a puntear. Tocas bien, dijo el supay, no te vas a equivocar. Con la cola y mis espuelas yo te marcaré el compás. El alba se viene encima, el lucero ya se va. Pásenme la tinta china que un contrato hay que firmar.